Hola chicos, vamos a continuar el tema de la atmósfera con el presente vídeo, en el cual hablaremos de las entradas y salidas de energía en forma de radiación que se producen en la atmósfera, así como de la dinámica que éstas provocan en los gases que la componen. Este gráfico representa el balance de la radiación recibida y emitida por nuestra atmósfera. Vamos a estudiarlo detenidamente. Por un lado, podemos observar la radiación solar entrante, que, como vimos, presenta un máximo de emisión en valores de longitud de onda pertenecientes a la luz visible. Es decir, es una radiación de onda corta y en el dibujo está coloreada de amarillo. Por otro lado, la Tierra, un cuerpo mucho más frío, emite radiación en forma de onda larga, es decir, rayos infrarrojos que vemos aquí en tonos anaranjados. Centrémonos primero en la radiación solar recibida por la atmósfera. Los valores de radiación del gráfico están representados en porcentaje, por eso el total de la radiación solar incidente presenta un valor de 100%, del cual un 25% será reflejado al espacio exterior en forma de albedo causado por los gases de la atmósfera. Otro 25% será absorbido por los gases de la atmósfera terrestre y el 50% restante llegará a la superficie, del cual el 45% servirá para calentar la superficie terrestre y otro 5% será reflejado al espacio en forma de albedo de la superficie terrestre. Respecto de ese 25% de radiación absorbida por los gases atmosféricos, debemos recordar su relación con la estructura de la atmósfera y con las variaciones de los valores de temperatura que encontramos entre sus distintas capas. Recordemos que las radiaciones más energéticas se absorbían por la magnetosfera, que la termosfera absorbía rayos X y rayos ultravioleta, produciendo un incremento espectacular de la temperatura. También que la capa de ozono estratosférica absorbía más radiación ultravioleta o que los gases de efecto invernadero troposféricos absorbían la radiación infrarroja. Vamos ahora a centrarnos en las diferentes formas en que la Tierra pierde la energía calorífica. En primer lugar, un 5% de la energía que se pierde lo hace en forma de corrientes de convección de los gases atmosféricos. Una masa de aire, cuando se calienta, se dilata, con lo cual ocupa mayor volumen. Así, su densidad será menor y, dado que es un fluido, tenderá a ascender. Por otro lado, las masas de aire frío de las capas superiores se contraen, disminuye su volumen y se incrementa su densidad, lo que origina un descenso del aire frío. Las células convectivas se completan con un movimiento horizontal del aire frío para ocupar el espacio que dejó el aire caliente que ascendió y por un movimiento horizontal en sentido contrario en las capas superiores. Como hemos dicho, estos movimientos convectivos suponen una pérdida energética de un 5% del total. Por otro lado, la evaporación del agua supone una pérdida energética del 24%. Vamos a explicar este fenómeno. Si recordamos la conocida gráfica en la que se relaciona la energía necesaria para producir los cambios de estado del agua con la temperatura de ésta, podemos observar que en los cambios de estado no se produce cambio de temperatura. Esto es debido a que las moléculas de agua absorben esta energía, pero no la utilizan para incrementar su temperatura, sino que la utilizan para producir el cambio de estado. Es lo que se conoce como calor latente de cambio de estado. En el caso de la evaporación, calor de vaporización. Así pues, el proceso de cambio de estado del agua líquida de la hidrosfera a vapor de agua de la atmósfera supone una pérdida de calor que hemos valorado en un 24% del total. Volvamos ahora al gráfico de los flujos energéticos de la atmósfera terrestre, aunque en este caso tenemos representados valores totales de radiación por unidad de superficie. Además de las pérdidas producidas por la evaporación y por las corrientes de convección ya comentadas, la Tierra pierde energía en forma de radiación infrarroja.
Del total de la radiación infrarroja emitida, una pequeña parte se escapa directamente al espacio por una ventana atmosférica. El resto es absorbida por los gases de efecto invernadero, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, etc. Tras absorberla, estos gases reemiten la radiación infrarroja en todas direcciones. Una parte se pierde hacia el espacio y se suma a las otras pérdidas, y otra parte es devuelta hacia la superficie, sirviendo para calentarla y produciendo el denominado efecto invernadero. Este efecto invernadero ralentiza la pérdida de calor por parte de la Tierra y es el responsable de que la temperatura media global sea de unos 15 grados en lugar de los 15 grados bajo cero que le corresponderían según su distancia al Sol. A continuación vamos a introducir un par de conceptos que nos ayudarán a entender la dinámica de las masas de aire. En primer lugar, la presión atmosférica se mide como el peso de la columna de aire que se encuentra encima de nosotros. La presión atmosférica a nivel del mar tiene un valor de 1 atmósfera, o, como la midió Torricelli, de 760 milímetros de mercurio. Actualmente se utilizan otras medidas, como son los milibares, cuya equivalencia con la atmósfera sería de 1013 milibares, o los hectopascales, que también tienen un valor promedio de 1013 hectopascales. Pero el valor de presión no es igual en todas las zonas. Existen zonas de borrasca, en las cuales una masa de aire cálido asciende. Su vacío es rellenado por el aire que lo rodea. Los valores de la presión en la zona de borrasca, debido a que el aire está ascendiendo, son menores de lo normal. Mientras que en otras zonas conocidas como anticiclones, las masas de aire frío descienden, incrementando la presión y generando vientos que salen desde la zona anticiclónica. Así pues, podemos relacionar los anticiclones con zonas de alta presión que generan vientos de superficie que se dirigen hacia las borrascas. Zonas de baja presión donde el aire cálido asciende. Por último, por la parte superior se generan vientos en sentido contrario, desde la borrasca al anticiclón, cerrando la celda convectiva. Por lo tanto, los anticiclones son zonas de altas presiones donde el aire frío desciende y genera vientos en dirección a las borrascas, en las cuales el aire frío asciende. Pero el viento no se dirige en línea recta desde el anticiclón a la borrasca, sino que en el hemisferio norte los vientos generados por los anticiclones se desvían hacia la derecha en sentido de las agujas del reloj, mientras que los vientos que confluyen en las zonas de borrasca tienen sentido antihorario, son desviados hacia la izquierda. En el hemisferio sur las desviaciones son las contrarias. La desviación de los vientos que salen del anticiclón hacia la derecha en el hemisferio norte se produce por el denominado efecto Coriolis. Para entenderlo, debemos comprender que la velocidad de giro de la Tierra es mayor en el ecuador que cerca de los polos. Por ello, un viento que se desplace hacia el norte a una velocidad constante va cogiendo un adelanto sobre la Tierra que tiene debajo, cuya velocidad cada vez es menor. Y al contrario, un viento que se desplace hacia el sur cogerá un cierto retraso respecto de la Tierra que tiene debajo, puesto que el giro de esta cada vez es más rápido cuanto más cerca del ecuador. Así pues, los vientos que salgan del anticiclón se dirigirán hacia la borrasca, pero no lo harán directamente, sino que lo harán desviándose en el sentido de las agujas del reloj y entrarán a la borrasca en sentido contrario de las agujas del reloj. A continuación vamos a definir las isóbaras, que son líneas que dibujamos en los mapas del tiempo que unen puntos que tienen la misma presión atmosférica. En teoría, los vientos deberían de cruzarlas siempre de manera perpendicular, desde el anticiclón hasta la borrasca.
pero el efecto Coriolis desvía los vientos, de manera que estos cruzan las isóbaras de manera tangencial. Cuanto menor sea la distancia que separa las isóbaras, mayor será la velocidad del viento que se acerca en este caso a la borrasca. De igual manera, líneas isóbaras muy separadas producen vientos muy lentos. Otro concepto muy importante es el de la humedad atmosférica, y podemos definir el valor de humedad absoluta como la cantidad de vapor de agua medida en gramos por metro cúbico de aire que tiene una masa de aire. Pero este valor no me dice mucho, porque la cantidad de vapor de agua que es capaz de tener una masa de aire varía con la temperatura, como podemos ver en esta gráfica. A mayor temperatura, mayor es la cantidad de agua que puede tener el aire. La línea de la gráfica representa la curva de saturación del aire, que corresponde a los valores máximos de vapor de agua que puede tener la masa de aire para cada temperatura. Si para una temperatura determinada el aire presentara los valores de humedad que corresponden con la línea, dicha masa de aire se encontraría saturada, con lo cual el vapor de agua cambiaría de estado y se transformaría en agua líquida, en gotas de agua. Supongamos ahora que tenemos una masa de aire que se encuentra a 30 grados de temperatura con un valor de humedad absoluta de 20 gramos de agua por metro cúbico de aire. Si esta masa de aire disminuye su temperatura a unos 23 grados, la masa de aire se saturará y el vapor de agua que contiene cambiará de estado, transformándose en agua líquida, apareciendo gotitas de agua en suspensión que pueden dar lugar a la aparición de nubes. Como el valor de la humedad absoluta depende de la temperatura, vamos a definir una nueva variable que se denomina humedad relativa, que se define como la relación entre la humedad absoluta que presenta una masa de aire a una determinada temperatura entre el valor máximo de humedad absoluta que esa masa de aire podría tener en condiciones de saturación. Es una variable que se suele representar en forma de tanto por ciento, y un valor de humedad relativa de un 100% significa la saturación del vapor de agua de la masa de aire y la consecuente aparición de agua líquida. Estas gotitas de agua que aparecerán en condiciones de saturación generarán las nubes, las nieblas, el rocío, etc. Bueno chicos, acabamos por hoy. No os olvidéis de tomar nota de los conceptos claves, de las definiciones y de apuntar vuestras dudas para resolverlas en clase. Me despido de vosotros hasta una próxima lección. ¡Hasta luego!